Pasamos ahora al capítulo que leímos juntos, Lucas capítulo 19, y encontrarás nuestro texto para esta mañana. Es el verso 41, Lucas 19, verso 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Así que se nos dice aquí que Jesús llora. Hay solo una otra ocasión en las Escrituras cuando se nos dice que Jesús lloró. Esta es en la tumba de Lázaro. Y la gente suele decir, bueno, él lloró porque amaba a Lázaro, porque Lázaro había muerto. Lloró porque estaba de luto por causa de Lázaro. Pero ese no podría ser el caso, porque él había ido a Betania para resucitar a Lázaro de entre los muertos. Él había dicho a sus discípulos que Lázaro estaba durmiendo. Vamos a despertarlo. Él sabía lo que haría. Así que no estaba de luto por la pérdida de su amigo. Entonces, ¿por qué lloró ante la tumba de Lázaro? Allí lloró porque vio el desastre que el pecado trajo al mundo, la miseria, el dolor, el sufrimiento. En la tumba de Lázaro, él pudo ver a las hermanas María y Marta llorando. Podía ver a los amigos alrededor de ella reunidos llorando. Pudo ver el efecto del primer pecado de Adán. Polvo eres y al polvo volverás. Pudo ver la devastación, el dolor, la miseria, el sufrimiento, tal como tú y yo miramos hacia el mundo hoy. Vemos este coronavirus, vemos tanta gente muriendo, personas que conocemos mueren. Vemos a otros en el hospital, a otros sufriendo, los hospitales llenos de gente. Vemos nuestras propias vidas tan restringidas, pero nos lamentamos por el sufrimiento, la miseria que el pecado ha traído al mundo. Es correcto llorar sobre la miseria, sobre la muerte, pero especialmente tú y yo deberíamos llorar por el infierno, sobre las multitudes descendiendo a una eternidad perdida en el infierno. Bueno, aquí vemos a Jesús llorando. ¿Y por qué está llorando? Está llorando porque puede ver el juicio futuro, la desolación y destrucción que vienen sobre Jerusalén. Él puede ver el sufrimiento, la muerte y el infierno. Pero antes que nada, quiero que notes que esta fue una ocasión de gozo. Los peregrinos de Galilea se dirigían a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. La Pascua ocurría el día 14 del primer mes. Y los judíos de toda Judea y Galilea se dirigen a Jerusalén para la fiesta. Los judíos piadosos subían a Jerusalén 3 veces al año. Ellos subían también para la fiesta de Pentecostés y para la fiesta de los tabernáculos. Y aquí están yendo a Jerusalén. Y de camino a Jerusalén cantaban los salmos de ascensión. Hoy en la mañana temprano en el servicio cantamos el Salmo 122. Y ese era uno de los salmos de los peregrinos mientras se dirigían a Jerusalén. Yo me alegraré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Y podías verlos regocijándose y agradecidos mientras Jerusalén aparecía a la vista. La gran ciudad, la ciudad donde estaba el templo, la ciudad donde la presencia especial de Dios estaba, en el templo, donde el sacerdote ofrecía sacrificios.
donde se hacía la adoración al Señor, allí en el templo de Jerusalén. Entonces, hay una alegría grande, pero en esta ocasión es una ocasión especialmente alegre, porque Jesús había enviado a dos de sus discípulos a recibir un pollino, un asno joven, y ellos trajeron ese animal a Jesús y Jesús se monta sobre él y él está cabalgando hacia Jerusalén. Y así está cumpliendo Zacarías 9, verso 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aquí viene el rey, el gran rey, el Mesías. Y mientras Jesús monta sobre este pollino, la gente se quita sus mantos y los tiende en el camino y los otros peregrinos salen de Jerusalén y están cortando las ramas de los árboles de palmeras y moviendo las ramas en el aire, esparciendo sus ornamentos en el camino. De acuerdo al Salmo 18, en las palabras que estuvimos cantando antes, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Están diciendo, aquel que viene a salvar. Estos son sus alegres cantos y canciones y regocijo, porque reconocen a Jesús como el Mesías. Ahora, muchos de ellos tienen una idea equivocada del Mesías y esperaban con ansias una llegada terrenal de un hijo de David que reinaría en Jerusalén, que conquistaría a los romanos, quien les daría una gran prosperidad y les traería el cielo a la tierra. Pero Jesús dice que mi reino no es de este mundo. Y Jesús estaba estableciendo un reino espiritual, un reino eterno. Pero hubo algunos entre ellos que obviamente sí reconocieron a Jesús como el verdadero Mesías y lo estaban haciendo de la manera correcta, porque aún los escribas y los fariseos le decían a Jesús, reprende a tus discípulos, detén lo que están diciendo. Los romanos pueden enterarse de esto y podrían venir con su ejército y destruirnos. Y Jesús les dice, si estos callaran, aún las mismas piedras hablarían. Había algunos de entre ellos niños que tenían fe, verdadera fe. Se les había dado fe y Jesús se alegra oyéndolos cantar, alabándolo y adorándolo. Es una ocasión alegre. Aquí está Jesús, el Rey, el Hijo de David, viniendo a Jerusalén. ¿Tú te regocijas en Jesús? ¿Te gozas en Él? A veces podemos estar muy tristes y desanimados y debemos de regocijarnos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Pablo habla de un gozo indescriptible y lleno de gloria. Y tenemos muchas razones para alegrarnos. Nuestros pecados han sido perdonados. Tenemos paz con Dios. Jesús murió por nosotros para que tengamos vida eterna. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nuestros corazones, uniéndonos así con Dios y produciendo dentro de nosotros el amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, fe, templanza. El Espíritu Santo nos está dando gozo. ¿Tú tienes gozo? El gozo es una marca de los hijos de Dios. Alegraos en el Señor. Siempre regocijaos en el Salvador, alabando al Señor. Únete al canto.
el canto del triunfo, porque Cristo es victorioso. Lo mejor está por venir. Tenemos un gran futuro. Hay un cielo maravilloso esperándonos. Oh, a nuestro alrededor, sí, los pecadores pueden estar tristes y de luto y preocupados y turbados, pero cualquier que sean los problemas y pruebas que se presenten en nuestro camino, Dios está con nosotros y lo mejor está por venir, un gran futuro. Regocijaos y sed agradecidos. Fue una ocasión feliz. Asegurémonos de que nosotros también sepamos lo que es regocijarse en Jesucristo nuestro bendito Salvador, que nos da el perdón, la paz, salvación, seguridad y el cielo. Lo siguiente que notamos es que Jesús contempla la ciudad. Cuando se acercó, contempló la ciudad y lloró sobre ella. Ellos están viniendo del Monte de los Olivos, y del Monte de los Olivos Jerusalén se extiende delante de ellos. En primer plano está el templo, y luego detrás de él la ciudad, los palacios, los hermosos edificios, y el templo mismo había sido magníficamente ampliado y construido por Herodes. Así que estaban estos maravillosos edificios y muros y paredes. Y recuerden en una ocasión que los discípulos le dijeron a Jesús: ven, Señor, y echa un vistazo a la ciudad. Mira, velos, echa un vistazo al templo, a las piedras. Son la hermosa mano de obra. Jesús no estaba particularmente interesado en este escenario mientras él mira la construcción del templo y de Jerusalén. Él no estaba interesado como un turista para ver los hermosos edificios, pero él está mirando y la mira como un profeta. Y él está mirando hacia el futuro y lo que ve le hace llorar. Sí, existe esta magnífica ciudad con estas grandes murallas y hay un templo allí con sus magníficas piedras y están los palacios y los castillos, las hermosas casas de Jerusalén. Y ahí está Jerusalén, esta alegría y gozo de toda la tierra, construida de forma compacta. Pero Jesús ve más allá del presente. Y él dice en el verso 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús puede ver el templo en llamas. Puede ver el ejército romano reuniéndose alrededor, construyendo sus campamentos, sus trincheras, recorriendo la ciudad, viniendo con sus arietes, derrumbando los muros de Jerusalén, poniendo en fuego el templo, matando hombres, mujeres, niños, todo hombre y toda mujer siendo masacrados en las calles, niños pequeños y bebés siendo destrozados, hombres jóvenes colgando, crucificados en maderos, de manera que no hay más madera alrededor de Jerusalén para ser crucificada la gente. ¡Qué avistamiento! ¡Qué imagen ve Jesús, el profeta, mientras observa Jerusalén! Toda la ciudad destruida, el templo derrumbado,
para que no quede piedra sobre piedra. Los muros de Jerusalén derrumbados. Él ve hacia el futuro y ve Jerusalén sacudida como un campo. Él ve la masacre. Él ve a esos que fueron vendidos como esclavos, llevados a los cuatro extremos de la tierra. Ve a Jerusalén pisoteada durante 2000 años, pisoteada por los gentiles. El pueblo santo de Dios, su pueblo del pacto, su pueblo privilegiado, los hijos de Abraham, y los ve esparcidos a los cuatro vientos, y los ve en la oscuridad de la incredulidad, en la dureza de sus corazones. Él ve que fueron rechazados por Dios. Jesús contempla la ciudad y lo que notamos en siguiente es que Jesús llora. Qué corazón tan amoroso tenía Jesús. Qué duro es para él ver el sufrimiento y no ser conmovido. Qué amor tenía en su corazón. Qué amor tenía por Jerusalén, para su gente, sus hijos. Qué amor tenía incluso por aquellos escribas y fariseos que lo odiaban. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Las multitudes lo rodean y gritan: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos están alegres, se están regocijando, lo están alabando. Pero él sabe que dentro de unos días estas mismas multitudes, algunos de entre ellos gritarán: crucifícale, crucifícale. Él sabe que él mismo va a sufrir, pero aquí no piensa en su propio sufrimiento. Está pensando en el sufrimiento de aquellos quienes lo han rechazado y lo han despreciado, y en sus hijos y los hijos de sus hijos, y en sus hijos y los hijos de sus hijos, hasta 40 generaciones. Él no está llorando por sí mismo, pero él está llorando por Jerusalén. Recordemos cómo le dijo a las mujeres de Jerusalén que estaban llorando mientras él iba en camino para ser crucificado. No lloren por mí, llorar por vosotros y por vuestros hijos. No lloréis por mí, pero llorad por vosotros mismos y por vuestros hijos. Si eso están haciendo con el árbol verde, ¿qué no se hará con el seco? Aquí estoy yo, el árbol verde, y este no arderá muy bien. Pero vosotros los pecadores, la rama seca, oh, qué cosas terribles te sucederán a ti. ¿Dios llora? Algunas personas hablan del lloro de Dios, llorando sobre el sufrimiento del mundo, llorando sobre el coronavirus y la destrucción que está trayendo. Pero Dios no llora. Dios es feliz. Dios es bendito. Dios es quien envió el coronavirus en su juicio sobre este mundo. Él es el siempre bendito que no puede llorar. Él está feliz. Él está bendecido. Pero Jesús llora. Jesús es Dios. Y como Dios no puede llorar, como Dios no puede sufrir, como Dios no puede morir, pero Él es el Dios que se hizo hombre. Y como el Dios hombre, Dios y el hombre llora. Él sufre.
Él muere. Tenemos un gran sumo sacerdote que tiene compañerismo con nosotros en nuestras debilidades, que se preocupa por nosotros, que es comprensivo, quien nos escucha en nuestro dolor y en nuestra tristeza y nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Tenemos un gran sumo sacerdote y aquí está llorando sobre Jerusalén, sobre el sufrimiento del pueblo privilegiado, aquellas personas que eran los hijos de Abraham, con quien Dios había hecho el pacto de gracia, los hijos de Isaac, los hijos de Jacob, los israelitas con quien Dios había hecho su pacto por medio de Moisés, a quienes se les había dado la tierra prometida, a quien se les había dado la ley del Antiguo Testamento, dado el pacto de gracia. Fueron privilegiados, tenían la marca del pacto, el sello de la justicia, la cual es por la fe en sus propios cuerpos. Pero como tú sabes, hay una condición en el pacto, y la condición es la fe. Y ellos no creyeron. Ellos fueron culpables del pecado de incredulidad, y por la incredulidad rechazaron a los profetas que llegaban uno tras otro hacia ellos, Dios mandando desde temprano y sin cesar, profeta tras profeta, y algunos de ellos los apiedraron y a otros los golpearon y algunos los crucificaron. Sí, rechazaron a los profetas y ahora están rechazando al mayor profeta de todos, el Hijo de Dios. Hay tanto gozo alrededor. Todos se regocijan cuando Jesús entra a Jerusalén. Pero su alegría es algo superficial. Y hay tanta alegría así en el mundo que nos rodea. Hay tantas risas, pero es como la risa de los necios, como los crujidos de las espinas debajo de una olla. Hacen mucho ruido, pero no dan mucho calor. No dura. Es tan superficial. Jesús llora por Jerusalén más de lo que nosotros lloraríamos. Que lloraríamos por nosotros mismos si todavía no estamos convertidos. Más de lo que lloraríamos por nuestros hijos si son inconversos. Tal como la semana pasada en nuestro culto estábamos pensando sobre lo que sucede cuando alguien muere. Alguien que no es cristiano. Su alma va al infierno. Pero ¿cómo sufre el alma en el infierno? Pensamos en el infierno como un lugar de fuego. Pero el fuego no molestaría a un espíritu. No es así, no hay dolor ahí para un espíritu. El fuego es doloroso para nuestro cuerpo. Pero los que sus almas van al infierno, ellos no sufren dolor corporal. ¿Qué sufren entonces? Sufren un dolor espiritual, tormento espiritual y en su conciencia. El dolor por el abandono de Dios, el dolor del remordimiento, el dolor de la ira de Dios que castiga a los espíritus y luego en el fin del mundo sus cuerpos serán levantados, añadiendo dolor corporal al dolor espiritual. ¡Qué horrible! Cuánto necesitamos llorar por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos si no están convertidos, si ellos están perdidos. ¿Quién puede imaginar el horror de una eternidad perdida por los siglos de los siglos, en donde el gusano nunca muere y el fuego no se apaga? El gusano de la conciencia y el fuego en el cuerpo por los siglos de los siglos.
Jesús lloró. Oh, qué maravilloso Hijo de Dios, el Salvador del mundo que tenemos, que llora por los hombres y mujeres que perecen, que llora por sus propios familiares y amigos, los hijos de Abraham, los israelitas, los judíos, que llora mientras mira Jerusalén y piensa en su futuro. Jesús llora. Y finalmente notemos la advertencia de Jesús. Oh, si también tú conocieses, el verso 42, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Lo que es para tu paz. ¿Qué es? Jesús el Salvador. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, Jesús vino del cielo. ¿Y por qué vino? Él vino para darnos paz, paz con Dios. Pero fue rechazado. Si tan solo lo recibieran, si tan solo lo aceptaran, si tan solo pusieran su confianza en Él, si tan solo lo amaran, qué maravilloso sería. Pero ellos rechazaron al Señor Jesucristo y lo crucificaron. Y no hay paz, dijo el Señor, para los malvados. ¿Y qué es tan malvado como para rechazar a Dios? En este capítulo anteriormente estuvimos leyendo sobre el hombre que se fue a un país lejano para conseguir un reino. Y sus ciudadanos le enviaron a decir, no tendremos a este hombre reinando sobre nosotros. Lo odiaban. Y los judíos odiaron a Cristo. Y hay tantos aquí en Glasgow que también odian a Cristo y dicen, no queremos que este hombre reine sobre nosotros. No lo queremos. No queremos a Jesús. Lo odiamos. Y odiamos su gobierno. Odiamos sus mandamientos. Odiamos su Biblia. Odiamos su iglesia. ¡Qué situación tan terrible! Es rechazar el camino de la paz. Al Salvador. Rechazando a Dios. Dios que vino a este mundo y se humilló a sí mismo y tomó un cuerpo y murió por nosotros para salvarnos. Dios que de tal manera amó al mundo, que murió por el mundo. Y tú rechazas a Dios. ¿Y qué pasa? Dios te rechaza y Dios te arroja al infierno para siempre. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Dios hizo su pacto con Abraham, prometiéndole a Abraham la salvación por medio de Cristo. Hizo su pacto con Moisés, prometiéndole la gracia a los que miraran al Mesías. Y una y otra vez Israel se alejó de Dios y puso su fe en sus ídolos. Les envió de los profetas, pero rechazaron los profetas. Y ahora les envía a su Hijo, el Hijo de Dios. Todo el día extendí mis brazos a un pueblo terco y desobediente. El Señor extendiendo sus brazos para salvar a Jerusalén. Y le escupieron en la cara. ¿Estás tú escupiendo en el rostro de Cristo? Se produjo un endurecimiento cuando los judíos rechazaron a Cristo. Fueron endurecidos, un endurecimiento judicial. Y durante los últimos 2000 años, los judíos se han endurecido. Ciertamente ha habido
un remanente de acuerdo a la elección por gracia. Pero la gran mayoría de los judíos se han endurecido y por eso fueron desechados, rechazados y han sido esparcidos por el mundo durante 2000 años, sometidos al antisemitismo, odiados por la gente en todas partes y todavía son odiados hoy. ¡Qué terrible juicio les sobrevino! Y cuando se acercó, contempló la ciudad y lloró sobre ella. Robert Murray McCheyne en el siglo XIX y Andrew Borner, cuando llegaron a Jerusalén, encontraron el sitio del templo como un campo arado, un lugar de maíz donde crece ahí en él. Y ellos juntaron algo de ese maíz y lo llevaron con ellos, arrancando algo así de maíz, cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento. La casa de Dios, un campo arado, el gozo de toda la tierra, el privilegio de los judíos, la ira de Dios. Oh, está tan claro. El cumplimiento de las escrituras de tiempo en tiempo, todas las profecías del Antiguo Testamento cumplidas a cada detalle. Y sin embargo, la gente continúa en la incredulidad y siguen rechazando a Cristo y no crean. ¿Pero qué hay de ti entonces? Eres una persona que tiene grandes privilegios. Has sido bendecido en la familia en que naciste y en el hogar en que creciste. Has sido bendecido con la palabra de Dios, con la lectura de las escrituras y aprendiendo estas cosas, y con una iglesia donde escuchas la verdad siendo predicada. Y todavía endureces tu corazón y tales y pecas, descuidando e ignorando los llamados de Dios y las advertencias de las escrituras, eligiendo pecar en lugar de la salvación, escogiendo a los ídolos en lugar de Jesús. Un día la ira de Dios será revelada desde el cielo en contra tuya, tal como fue revelada contra los judíos. Amigos, despierten antes de que sea demasiado tarde. Despierta a tu necesidad de Cristo. Asegúrate de tenerlo. Clama por ti mismo. Confía en Él. Cree en Él. Recibe y abraza al Señor Jesucristo, el cual es ofrecido a ti gratuitamente en el Evangelio. No seas como los judíos, persistiendo y crucificando a Cristo. Estás crucificando a Cristo cuando no crees en Él y cuando no confías en Él, cuando lo rechazas. ¿De qué te servirán los placeres de este mundo cuando llegue la muerte y el juicio llegue y el infierno llegue? Hoy es el día de salvación. Vuélvete, vuélvete, ¿por qué morirás? Vuélvete al Señor y ser salvo. Oremos.